La tercera opción sería dos curvas mixtas. Dentro de estas curvas mixtas, nosotros podríamos decir dos. Que la primera sea circular y la segunda espiral. Y dentro de la segunda, que la primera sea espiral y la segunda circular. Entonces, miren que estas son las opciones de diseño que yo tengo ahí, pero para esto yo necesito saber haber diseñado bien esta curva circular y esta curva espiral. ¿Qué significa diseñar bien? Que esté con todos los parámetros técnicos necesarios en donde tenga yo los elementos completamente cómodos y seguros. Eso es diseñar bien. Es decir, una curva circular que esté bien diseñada y una curva espiral que también cumpla todos los parámetros técnicos necesarios. Para eso utilizamos los programas. Y entonces, lo que yo necesito, lo primero que necesito es hacer este ejercicio y ver cuál tiene el alfa 1 y el alfa 2. Como es un poquito complejo el asunto, en el hecho de que tengamos que buscar con los diseños y todo, voy a utilizar un diseño que tengo, un ejemplo dado acá. Y después haremos el nuestro propiamente. Una vez analicemos el diseño, y después veremos el nuestro que también se va a realizar. ¿Ya? Vamos a analizar esto, por favor. Vamos a leer poco a poco esto y vamos a irnos excluyendo en el diseño o adentrando en el diseño. Dice, en condiciones críticas del diseño geométrico. ¿Por qué nos interesan las condiciones críticas? Porque las condiciones críticas se dan cuando los PI son completamente estrechos. Entonces, por eso es que yo les decía más o menos cuántas curvas se tienen que hacer por kilómetro. 2, máximo 3. Pero mínimo, ¿cuántos? Ninguno. Yo no tengo que hacer en un kilómetro una curva, genial. Pero sin embargo, cuando nosotros tenemos los PIs completamente estrechos, ahí vamos a tener condiciones críticas de diseño. En condiciones críticas de diseño geométrico, tiene que necesariamente diseñarse curvas reversas con tangentes intermedias cortas. Es decir, la tangente intermedia de aquí va a ser bastante corta, mientras más corto sea la distancia entre PIs. Si bien esta solución no es la más recomendada, es la que permite adaptar mejor el diseño a las condiciones topográficas. Entonces, ¿qué significa esto? Que en la realidad, cuando yo tengo curvas reversas, una curva y contracurva, tengo curva derecha y curva izquierda y curva derecha, nosotros tenemos que tratar de que esto sea lo más amplio posible. Por eso es que en el trazado, cuando yo vi el trazado de ustedes y veo que están haciendo un trazado no linealizado, sino tienen esto y de pronto tienen esto, estos son los puntos de conflicto. ¿Por qué? Precisamente porque es una condición crítica del diseño, en donde lo que yo estoy viendo en el trazado es que usted va a tener que trazar una curva aquí y después va a tener que trazar una curva acá, y este segmento de tangente intermedia mínima es demasiado corto. Entonces ahí me puedo dar cuenta yo que el trazado no es el ideal. El trazado, desde el trazado tengo que rever esa situación y tengo que rediseñar esa situación. Entonces dice, si consideramos un camino básico de 2 carriles de 3 metros cada uno, vamos a considerar el TIM. El TIM para 2 circulares tenemos 4/3 de L más 2X. El TIM calculado es 4/3. ¿De dónde sale este 50 y ese 10? De los gráficos que vimos de un camino básico. Cuando en la distancia de estos datos de acá, de aquí, vimos que, como
camino básico. El ancho del camino básico, el ancho de calzada es de 3 metros, entonces de aquí sale a 60 kilómetros por hora, sale este 50 y este 10. ¿Ya? De ahí sale, de esos cuadros. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo utilizo el de 365? Veamos qué sucede, vamos a ir viendo paso por paso esto. Por ejemplo, si yo me equivocaba y utilizaba el ancho de carril de 365, este X y este L. Ahora, el ancho de carril de 3 metros, este X y este L. En de 3 metros, este L es 50 y el X es 10. Pero si utilizaba el de 365, ¿sí? Que es el que normalmente utilizo con un bombeo de 2%, una longitud tangencial de 60, aquí voy a tener 12 y aquí voy a tener 61. Entonces después 61 y esto es 12. Entonces, si yo utilizo el cálculo de la tangente intermedia mínima, la tangente intermedia mínima es igual a 4/3 de 61 más 2 por 12. Mientras que el TIM aquí es igual a 4/3 de 50 más 2 por 10. Por lo tanto, ¿cuánto es el TIM al un lado y cuánto es el TIM al otro lado, por favor? De aquí 105.33. ¿Perdón? 105.33. 105.33 metros y aquí es 86, 67. 67. 67. Sí. ¿Qué hubiese pasado si me equivocaba? Estoy en el lado de la seguridad porque recuerden que este TIM es mínimo, es decir, este es mínimo. Este es mínimo. Por lo tanto, si me hubiese equivocado, igual hubiese estado del lado de la seguridad. Porque en vez de tener 86.67 metros, hubiese tenido 105.23. Entonces, a veces pasa eso. Si no abrimos bien los ojos, nos podemos dar cuenta de que eso es lo que está o lo que puede suceder. ¿Ya? Entonces, vámonos ahora sí. Sobre nomás. Para empezar el diseño vial, analizamos las 4 opciones que tenemos. ¿Cuáles son las 4 opciones? Lo mismo que habíamos visto. Primero, que las 2 curvas sean circulares. Segundo, que las 2 curvas sean espirales. Tercero, que sean curvas mixtas. Es decir, que la primera curva sea espiral y la segunda circular. O que sea mixta, la primera curva circular y la segunda sea espiral. Entonces tengo esas 4 opciones. Para esto voy a tomar en cuenta, partimos de la distancia de que tienen que tener directamente la distancia que tienen que tener entre PI. Es decir, la distancia entre PI. Entre PIs. La distancia entre PIs. Entonces, generalmente voy a considerar una distancia, como yo ya me prejuicié eso, les dije que la mínima distancia que deberían tener es de 333 metros para que me entren 2 curvas en una vía, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hago eso? Lo voy a hacer de esta forma. Y por eso que al prediseño ya entramos prejuiciados también, porque esto significa que si aquí tengo 250, aquí tengo 500, aquí tengo 750 y aquí tengo 1000, significa que aquí voy a tener cotas y aquí tengo abscisas. Y si yo tengo el desarrollo de esto, miren que si tuviera 250, yo tendría un ascenso, un descenso, un ascenso y
y otro descenso. Entonces aquí tendría, si tendría 250 metros, tendría una curva en 500 metros. Entonces tendría otra curva aquí y otra curva aquí, las tres curvas. Yo lo que empecé a decirles es que tengamos más o menos unos 333 metros. Entonces si tenemos aquí 333, aquí tendrían 666 y aquí 999, significaría que tengo algo como esto y como esto. Entonces tendría solo dos curvas. Entonces, mientras más agrande la distancia entre PIs, me va a ayudar mucho más para tener menos curvas que yo tenga que diseñar aquí y acá. Entonces, por eso yo les decía, la distancia mínima que yo tengo que poner es 300 metros. Sí, podría poner inclusive 250 para hacer tres curvas, pero va a depender de cómo yo vaya subiendo o vaya bajando o vaya haciendo eso. Entonces, beneficiándome de eso, que yo les decía, ahora, ¿qué pasa si yo no tomaba en consideración eso y ponía, por ejemplo, esto? ¿Qué es lo que generalmente hacen en el campo, no? Claro, 200 metros. 200 metros. 200 metros. ¿Y esto cómo lo podía ver en el control vertical? 200, aquí sería 400, aquí sería 600, aquí sería 800 y aquí van a estar 2000. Si yo subo cada vean cómo mi vía se va a convertir. Si hago cada 200 metros un cambio de gradiente, voy a tener 1, 2, 3, 4 y posiblemente aquí 5 curvas. Entonces, si hubiese vuelto mi vía un completo tobogán. ¿Y eso cómo lo controlo? Eso lo controlo en el diseño vertical. Para eso hicimos el diseño vertical. Cada cuánto va a ir subiendo, o sea, cada distancia hasta dónde subo, cada distancia hasta dónde subo, cada distancia hasta dónde subo, para ir viendo si esas distancias se van a ir acoplando a lo que yo verdaderamente quiero hacer. ¿Estamos? Ahí se va a dar cuenta el control vertical. Entonces, basado en todo eso, ahora peor si fuera 100, o sea, sería mucho más complicado. Imagínense si esto fuera cada 100, voy a poner también en rojo, si esto fuera cada 100, y cada 100 metros yo iría cambiando completamente esto. Tendría un montón de curvas y mi vía se convertiría automáticamente en un tobogán. Entonces es una locura eso. Por eso es que nos prejuiciamos a que cada ascenso o descenso tiene que ir más o menos a los 300 metros, que es donde cambiamos nosotros la gradiente. Y entonces aquí decíamos que la mínima distancia que debemos tener, al menos basados en eso, ahorita que ya nos damos cuenta, debería ser 350 metros. Ni siquiera 300 metros, 350 metros para que me entren más opciones. Pero en el caso, como este es crítico, vamos a poner una distancia de 300 metros. Considerando los siguientes datos. Entonces, consideramos los siguientes datos. Y empezamos a graficar. Porque para eso tengo los programas. Casi me come algo. Y eso que no estoy en el zoológico. Cuando estoy en el zoológico, los leones me saben ver con cara de hambre. Entonces, ángulo de 60-45. Entonces, se entiende que tengo. Esto es, para dibujar medio de escala, esto es 90. 90 a la mitad es 45. De 45, 60 es esto. Entonces, 60 grados. Este es el ángulo de 60 a 45, 12. 60 grados, 45 minutos, 12 segundos. ¿Ya? Tengo una distancia, dice, de PIs de 300 metros. Entonces, de aquí a acá hay 300 metros.
y voy a diseñar con un radio de 210. Entonces, esta primera curva viene diseñada con un radio igual a 210 metros. La abscisa del PI 1 está en la abscisa 1 más 1000, digamos 1 más 00, 1000, justo en el kilómetro, ¿ya? Y he calculado y he hecho los diseños para el T y el T sub E. Entonces, tanto el T1 como el TE1 he calculado en mi diseño. Es decir, he metido en un programa y he sacado que la tangente va a ser de 123.09, 123,09 metros, y si tengo una tangente para una espiral de 158,61. 158,61. En esta, como les dije, solo voy a ver la metodología de cálculo, ¿sí? Ya. Y después vamos a darnos cuenta que he considerado un LR70, ¿ya?, y una longitud circular de 152,67. Por lo tanto, tengo un alfa 2. El alfa 2, aquí está 90, aquí está 45, entonces este ángulo de acá, este es 40 grados, 55 minutos 00 segundos. ¿Ya? Este PI, obviamente, como está a 300 metros, este va a ser 1 más 300. ¿No es cierto? Y he considerado una curva que sale de aquí. Y esta curva que sale de aquí también va a tener un valor de T2, si es el caso de una circular, y un valor de TE2. Entonces, la curva 2 tiene el valor de 78,34 en tangente, y la TE de la espiral 113,66. El radio de diseño también es de 210. Entonces, como estoy viendo, son radios amplios, ¿no? Ya, no es el radio mínimo. Bueno, ahí está dibujado el segmento que nosotros tenemos. Tenemos tangente 1, tangente 2. O sea, lo mismo que yo dibujé ahí, podría dibujar como con valores de tangente 1, tangente 2, la tangente intermedia y mínima, y esta es la tangente intermedia del diseño que le voy a dejar. Es decir, esta es el valor de la tangente intermedia del diseño, porque ya sé que el mínimo que yo voy a dejar, tomando en cuenta este ancho, el mínimo que debería dejar es 86,67. Eso es lo mínimo. Entonces, el PID que yo le voy a calcular tiene que ser mayor. El PIB tengo que hacerlo siempre versus el TIM y ver que sea mayor. El PIB tiene que ser mayor o igual al TIM. ¿Ya? Entonces, la primera opción. Viene la primera opción de diseño. Y ahí sí voy a evitar la fatiga. La primera opción, vamos a analizar que la primera y la segunda sean circulares. ¿Qué significa que sean circulares? Es decir, que aquí tenga un T1 igual a 123,09 y acá tenga un T2 igual a 78,34. Entonces, la clave para esto es la distancia que existe entre los PIs. Entonces, la distancia que existe entre los PIs, que es 300 metros, va a ser igual a ¿qué? A T1 más el TIB y más el T2. Aquí está. T1 más el TIB más el T2. Saco del gráfico eso. Por lo tanto, ¿de qué conozco de ahí? No conozco el TIB que yo le estoy dejando, en base a lo que ya calculé o diseñé las curvas. Por lo tanto, 300 metros, que es la distancia entre PIs, es igual a 123,09 más el TIB más 78,34.
De aquí despejo el TID y el TID sería igual a 300 menos 123,09 menos 78,34. Lo que está sumando aquí pasa al otro lado restando. Por lo tanto, el TID que yo voy a dejar es de 98,57 metros. Entonces, miren, que el TID de diseño que le estoy dejando con los cálculos que he hecho yo de esa curva es de 98,57. Entonces, este primer TID para dos circulares es 98,57 metros. Ahora, tengo que hacer el TID versus el TIN. 98 es mayor que 86,67. Sí. Entonces, puede quedarse tranquilamente ese TID. Si es así, las dos opciones son válidas. Entonces, bajo y dice, la condición analizada, TID mayor o igual que el TIN, 98,57 es mayor que 86,66, si se satisface la condición de que el TID sea mayor que el TIN. Y ojo, en sus programas tienen que estar puesto esto, porque si me pone cumple o no cumple, marchan por descuidados. Ya. Que la condición analizada, TID menos TIN, tiene que decir qué se está cumpliendo. Si se satisface la condición de que el TID sea mayor que el TIN, eso tiene que decir. Porque como son ustedes muy hechos al relajo, y muy hechos a los sí, y muy hechos a lo que implican todo, ¿qué creen que hacen? Solo ponen sí cumple. Y cuando me presentan en el diseño final, en la memoria técnica, el sí cumple, yo le pongo un signo de interrogación, ¿qué cumple? Entonces vienen y dicen, ingeniero, es que ahí estoy poniendo ahí yo que sí cumple, pero ¿qué cumple? Lo que el TID es mayor que el TIN. ¿A mí qué me importa? Usted tenía que poner en la condición lo que cumple, no que vaya a preguntarle primero al que ha diseñado qué es lo que está cumpliendo. Entonces acostúmbrese a esto, la condición analizada. Entonces, ¿qué significa? Ahí ya puede quedar el diseño. Ahí ya puede quedar el diseño. Dos circulares, si es opción, perfecto. Terminado el diseño. Pero me queda la duda, no. ¿Y las otras? Analicemos la segunda opción. Entonces vamos con la segunda opción de diseño. Y la segunda opción de diseño, ya no voy a graficar nada de eso y todo. Pero antes de eso, el problema se complica un poco. Aquí el problema dice, ¿qué hubiese pasado si la distancia entre PIs no era 300 metros, sino solo era 200 metros? Entonces, hubiese hecho el mismo cálculo. 200 metros es igual a 123,09 más el TID más 78,34. O sea, aquí cambia solo la distancia entre PIs. Entonces, el TID calculado así hubiese sido negativo, menos 1,43. Por lo tanto, tengo que analizar la condición. Vean que esa condición me ayuda bastantísimo. Por lo tanto, analizada la condición, no existe. Por lo tanto, no se satisface la condición de que el TID sea mayor que el TIN. Es más, el TID no existe. Y si no existe, significa que se están traslapando las dos curvas. Por lo tanto, no hay ni punto de inflexión siquiera. Hay traslape de curvas. Entonces, por eso es que me rayó el ingeniero que tengo el trazo mal en curvas reversas. Porque la distancia no puede haber de 200 metros. Pero si hay una posibilidad de que haya, ¿cómo le hago? A ver, de que exista. Si me entendieron, tiene que haber una posibilidad. Porque todo es posible. En la vida, all is possible. Todo es posible. Los americanos eso me gusta, ¿no? O sea, los americanos tienen palabras que aquí en cambio, si no hay cómo, ya no hay cómo. En Latinoamérica, ya no hubo cómo, ya ni modo, ya no hay cómo. Los americanos dicen no, all is possible. Todo es posible. ¿Cómo le haríamos que sea posible? A ver, algún pilas. Bajando el radio. Perfecto, señor Zumba. Bajando el radio y diseñando otra curva con el radio mínimo. Y ver si con el radio mínimo cumple. ¿No es cierto? Pilas. Unos 2 o 3 nada más. El resto, pegue patrón. Ya. Entonces, ¿qué significa? Que yo podría rediseñar la curva
bajarle el radio al mínimo y ver si todavía me está cumpliendo. Vean que lo pides cuando uno analiza desde el concepto fundamental, puede hacer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si yo analizo desde el concepto gráfico, el civil 3D no me da estas opciones. El civil 3D me da la opción que más se ajuste a la distancia que yo necesito. Es decir, se va a dar una que me ajuste a esto, con diferentes tipos de radios y que me cumpla esto. Porque esto está metido, la normativa está metido en el civil 3D. Entonces no es que el civil 3D me da diseñando. Yo soy el que tengo que poner los parámetros para el diseño. Porque cuando yo diseñe esto, lo que yo voy a hacer es darle las coordenadas de este punto y de este punto al dibujante. Y él va a trazar esa recta y ahí va a trazar la vía. Y ya sale con todos los parámetros que yo necesito. ¿Estamos? Y entonces ahí me va a poner el civil 3D tal vez con un radio de 115. ¿Por qué? Yo le doy la distancia, pero con radio de 115. No, digo civil 3D. Ahí me enseñas una curva de 210 y abajo también de 210. Y trato de normalizar mi diseño. Trato de poner, ¿se acuerdan en el diseño la parte que yo les decía, el toque personal? ¿Cuál es el toque personal? Tratar de que las curvas tengan casi el mismo radio de curvatura, para que se acostumbre el conductor, si va de un lado o va del otro lado, a que tenga el mismo radio de curvatura. Cuando lo pueda, cuando no pueda, obviamente va a tener que cambiar el radio. ¿Estamos? Entonces, vean por qué aquí recién está la explicación de la importancia de no tener muy cercanos los PIs. Con 300 metros sí entran dos circulares, con radios amplios. Si tiene 350 es mucho mejor. ¿Ya? Ahora, ¿cuánto dejaron ustedes? Ustedes dejaron a lo que caía, a lo que caiga. Ya, pero seguimos con nuestro diseño manteniendo los 300 metros. Vamos a la segunda posición, a la segunda opción. Entonces, la segunda opción, en cambio, me dice que la primera y la segunda sean espirales. Es decir, las dos curvas tienen que ser espirales. Para que sean las dos espirales voy a utilizar el TE1 de 158.61 y el TE2 de 113.66. Ya solo así, yo ya veo que casi no va a entrar. ¿Por qué? 113 más 158 son 260, más lo que yo necesito, 80, ya superaron los 300 metros. O sea, ya no necesito hacer truco, ya cuando uno sabe ya dice, wow, ¿y cómo supo? Porque estamos viendo desde los conceptos básicos. Entonces, la distancia entre el TIP que yo voy a dejar en la segunda opción, dice el TIP es de 27.73 metros. Pero, ojo, que entre el 4X que yo necesito aquí, yo necesito 40, porque el PIN entre circulares es 4X, por lo tanto son 4 por 10, son 40, ¿estamos? Entonces no cumplo porque están 40, 27 no es mayor que 40. Yo pensé, no, ya. Gracias. Entonces, eso es el PIB, no le va a cumplir. Entonces, si no cumple, ¿qué significa? Si no cumple, significa esto. TIN 4X40, condición analizada, no cumple, no se satisface la condición de que el TIN sea mayor que el TIN. Es más, el TIN es muy pequeño. Por lo tanto, ¿qué me dice eso? Cuando no se satisface, es que no puedo poner yo dos curvas espirales. Entonces, vean que la primera sí me entró, circular, circular. La segunda, espiral, espiral, no me entra. Entonces vamos a la tercera opción, mixta. Pero para dos circulares es casi 330 metros. Y para dos espirales, ¿cuánto sería? Más o menos. Lo que necesitemos. No es más o menos, sino es 90 de aquí, más 158, más 113. Para espirales no. Para espirales. Para que me entre. Me dice, lo que me está preguntando el señor Zumba es, ¿qué distancia necesitaría entre país para que me entren dos espirales? Entonces sería 158, póngale 160, más rápido. 160 más 120, 280. 280 más 90, 260. 170.
Pero ojo, 370 con radio 210. Con 350 con radio mínimo, sí. Por eso digo, 350 es cuando ya saben diseñar esto, con 350 metros, vea, como quien dice, fresco nomás. Ahí en la opción 2 dice condición analizada y mayor o igual que TIM. Ajá. El TIM no sería 63,37, no 40, porque el 40 es para curvas. Es que estoy analizando la condición No, analizada es espiral. Claro. Y para espiral, Es la 40, condición que 4 vimos veces es 4x. Sí, sí. Aquí, la condición 4x. Sí, la toda la razón. Ajá. Ya, pero perfecto. No se ve. Entonces, dos circulares entran, dos espirales no entran. Pero ojo, que podría entrar una mixta. Es decir, una de ellas espiral y una de ellas circular. ¿Cuál de ellas? Analicemos la tercera y cuarta condición. La tercera condición. Que sean curvas mixtas, es decir, que la primera sea circular y la segunda sea espiral. Entonces, en la mixta estoy diciendo que esta sea circular con esta tangente 123,09 y esta sea espiral con una tangente de 113,66. Entonces, analizamos y hacemos lo mismo. La distancia entre PIs no es variada, son 300 metros. La tangente 1 más el PID y más la tangente 2. 123,09, despejando el PIB me queda de 63,25. Y analizo también la condición para mixtas. La condición para mixtas es 2/3 de L más 3X. Por lo tanto, la condición para mixtas, que la tangente intermedia mínima sea 63,33. Y aquí viene un dilema ingenieril. El dilema ingenieril es las medidas. ¿Qué tal si te pegan un beso de las dos veces nada más? Mientras el ex le pegaba el beso de una sola vez. O sea, el beso es igual, pero el beso con el ex es de 2,3 y el beso con el actual es de 2,2. Aquí me quedo. Ese es un dilema ingenieril, porque si vamos a la parte científica, ¿qué significa? Ni modos, el 63,25 es menor que 63,33, parte científica. Pero en cambio, para un ingeniero que utiliza la práctica, para mí el absoluto es el número y el decimal es una fracción. Y muchas veces no me interesa tanto qué es lo que nosotros hacemos, redondeamos. Cuando ya pasa el dígito de 0.5, le cogemos y le redondeamos al inmediato superior. Entonces, aquí, ahí queda en ustedes, ¿por qué? La condición analizada dice 63,25 es similar, no es igual, es similar a 63,33. Por lo tanto, sí se satisface la condición de que el TIT sea igual al TIN. Pero me van a decir, pero es que está mal, ingeniero, porque ahí dice 0.25 en el uno y 0.33 en el otro. Perfecto, eso pasemos de a segundos. Ya no le analicemos pasemos de segundos. 0.33 menos 0.25 es 0.08. Eso pásele a la velocidad de 60 kilómetros por hora y qué milésimas de segundo le da. Es prácticamente nada. Por lo tanto, por eso dice es similar. Ahora, si usted viene y califica esto, dice no, yo quiero que no satisfaga. Bueno, entonces si no quiere que satisfaga, esta condición no se satisface y esta también queda descartada. O si se satisface esta condición y entonces, si es posible que sea una circular espiral. Entonces vamos a ver qué condiciones estoy poniendo yo acá. Dos circulares, correcto. Dos espirales, no. Circular y espiral, correcto. Y vamos a ver si... Porque lo que se tiene en la vida, tiene que tener opciones. Recuerden que los ingenieros, señores, no nos enfocamos en el problema. Y eso es lo malo que nos aprendido. Aprendemos a analizar problemas, pero que nos enfocamos mucho en el problema. Debemos enfocarnos más en la solución. Y la solución está en la practicidad. Entonces, si yo me enfoco en que el 63,25 es igual a 63,33,
Numéricamente, no, me enfoco, no satisface. Pero si voy a lo práctico, sí satisface. Diferente sería en donde aquí me cambia una. En donde aquí me cambia y me ponen 62.25, ahí sí me da chiste. Pero hablando de decimales, sí es lo mismo. ¿Estamos? Pregunta. ¿Podemos crear una curva circular y una espiral, cada una a distintos radios? Por supuesto, usted es la diseñadora. Esa es otra solución. Le bajo el radio a una de las curvas. Y no le bajo al mínimo, sino le bajo hasta que me cumpla. 1 metro, 2 metros, hasta que me cumpla. En vez de 210 le pongo 200. Usted es la ingeniera. ¿Quién le está diciendo que no haga eso? ¿No? Yo estoy haciendo radios cómodos. Y aún así, no entran algunas cosas. Entonces, aquí ya tengo dos opciones. O dos circulares o circular y espiral. Ya solo entre esas dos opciones, les hemos dicho, nosotros tenemos que prejuiciarnos en la cosa. Cuando ustedes vayan a comer, comen lo más rico, ¿no es cierto? Y dentro de su más rico, usted a veces, cuando usted consume el producto, usted no importa que sea caro. Por ejemplo, yo les ofrezco un carro, un Swift, en $20,000. Sí. Entonces no les gusta el Swift el chiquito. Y va a comprarse uno que cueste $35,000 porque tiene tal, pero es más grande, son familiares. O sea, usted va a ver que los precios no implican mucho en el gusto. Entonces usted tiene que satisfacer y gustarle todo. Por lo tanto, usted está dando opciones aquí. ¿Cuál va a ser la mejor opción? La mejor opción entre estas dos es al menos que una sea espiral. Porque lo tenemos que poner lo mejor. En las vías ya nos están diciendo, es más complicado, es más difícil, es más caro, como quieran ustedes y todo, la espiral, pero es la más segura. Entonces tenemos que tratar de que al menos una de esas curvitas sea espiral. Entonces ahorita, entre estas 4 opciones, perdón, esta le va a ganar, porque estoy analizando las 3 ahorita, voy a analizar la 4. O sea que es mejor poner al momento de elaborar la curva que sean alternas, o sea, circular y espiral, o pues No. dos circulares. No, como tal. usted como quiere un hombre, fuerte, musculoso, alto, ¿no es cierto? Siempre, pero el que tiene no es así. ¿Y qué tal si viene un ucraniano, así mismo, fuerte, musculoso y alto? Pero siguen gustando los dos. No le desechó al suyo, viene un ucraniano, pero también viene un alemán. Y aparte de fuerte, musculoso, es dulce. Sí. Y viene un hindú también fuerte, musculoso. ¿Usted qué prefiere? A todos les prefiere por fuertes y musculosos. Y después hay algo que diría, en que uno sea dulce, que le entienda, sea comprensivo, encima de eso me mantiene, ¿sí? Entonces va buscando las alternativas. Pero siempre busque usted que la mayoría de curvas sean espirales. No una, la mayoría de curvas sean espirales. O sea, yo trato de hacer en mi proyecto todas espirales. No trato de hacer circulares para nada. Y a circulares solo cuando no mismo me alcance. Por eso estoy tomando las decisiones ahorita. Entonces, analicemos la cuarta opción, que es la mixta. La cuarta opción mixta, ahora en cambio dice que la primera sea espiral, y la segunda sea circular. Y entramos a lo mismo. Entonces, hacemos que la distancia entre PIs, ahora con la TE1, es decir, la TE1, ¿cuál era? 158.61 y con esta que sea circular 78.34. Entonces analizo todo eso y veo que el PIN es 63.05 y prácticamente yo necesitaba el PIN para este es 63.33. Entonces llego a lo mismo, que también esta es una opción, esta también es una opción, pero también puedo negar y decir no es opción, pero si yo cambio las condiciones, cambia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dice, la condición analizada es exactamente, prácticamente igual a la misma. Cambios decimales, por lo tanto, también esta es una opción válida. Entonces, aquí entro en otro dilema. Tengo 3 opciones de las 4. Ya sé que 2 curvas circulares, dos curvas espirales no entran. Pero 2 curvas circulares sí y una mixta, una de ellas espiral. ¿Con cuál me quedo? Basado en el tema de que la mayoría de curvas tienen que ser espirales, la primera opción es descartable.
es decir, dos circulares, no hay chance, me quedo con una espiral. ¿Con cuál de las, ahora con cuál de las dos espirales me quedo? ¿Y bajo qué criterio? Que el tip sea mucho mayor que el tip. ¿Perdón? Que el tip sea mucho mayor que el tip. El TID estoy cumpliendo en todas, en las dos. Número circular. El ángulo es más abierto, creería que como sería la curva más cerrada, creo que hay mayor seguridad de hacer primero la espiral y de ahí la circular. Ya. O sea, usted dice, este ángulo es más abierto y este es más cerrado. Podría primero la espiral, aquí, espiral, y aquí la circular. Esa es su solución. Sí. Ya. Yo diría que al revés. La circular y luego la espiral por la condición analizada igual. Exacto, yo pondría aquí una circular porque el ángulo es más grande y aquí pondría la espiral porque es un ángulo más pequeño. No es al revés como igual, porque el alfa es más abierto, entonces es más cerrado. No, yo estoy diciendo, el compañero dijo una posición, su compañera dice otra posición. A la final yo tengo que quedarme con uno. Sí, usted podría decir, yo apoyo la moción del señor Zumba o de la señorita Atos, cualquiera de los dos, yo apoyo. Pero el problema es que aquí el diseñador tiene que tomar una decisión. ¿Por qué? Las dos opciones son válidas. Cualesquiera las dos opciones son válidas. Es decir, usted puede escoger el una o puede escoger el otro. Bajo cualesquiera argumento. Como le argumente ya es cuestión de sintaxis nada más, de redacción. Pero cualesquiera las dos opciones son válidas. Ahora, el asunto también tiene que ver es que si yo ya cojo una opción, entonces cuando yo ya, supongamos con cuál opción nos quedamos entonces, con la mixta circular espiral o espiral circular. Circular espiral. A ver, votemos porque encima de eso hay que hacer todo democracia. A ver, ¿quién se queda con que la primera sea, escucharán, circular y la segunda sea espiral? Alce la mano para contarles. 1, 2, 3. Escríbanse bien, ¿no? Hasta retado tienen que escuchar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Para elegir cuál va a ser primero, si circular o espiral, no tendríamos que analizar la siguiente curva y en base a eso analizar que no se repitan circulares. Es otro criterio. No tendríamos que analizar, pero es una buena solución. Pero eso tendríamos que analizar con las dos opciones de acá. 19 votos circular espiral. ¿No es cierto? Ahora, ¿quién vota? No me votarán los mismos. No. ¿Quién vota ahora porque sea espiral circular? 2, 3. ¿Usted no votó ya? 3. ¿Cuántos están en clase? 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Hay un 16. Yo voté para que toque analizar la otra curva. Ya. Usted es el único que quiere pensar diferente. Está bien. Por ejemplo, la posición de su compañero, su apellido, Gualoto, es muy buena. ¿Por qué? Dice, yo puedo poner aquí cualesquiera. Supongamos que gana la circular espiral. Es decir, aquí va a ir una circular y aquí va a ir una espiral. Ahora, en el PI3, ¿a qué distancia está? Porque puede ser que en el PI3 esté una distancia, digo usted, 400 metros y tenga más amplitud y me entre una espiral tranquilamente. Entonces va a depender de cómo vaya poniendo. Pero realmente la decisión va a ir ya tomando, usted ir tomando la decisión ahorita. Ahorita usted hace circular espiral y con esta espiral trabaja la segunda. Y si no le da, puede volver a cambiar y decir espiral circular y trabaja la segunda. Porque si analizamos, como dice el compañero, no se volvería un problema porque para ingresar la segunda curva no tendríamos que analizar la siguiente y para la siguiente la siguiente. Sí se volvería un problema, pero como yo ya estoy prejuiciado, yo sé que las distancias entre PIs ya son de 300 metros mínimo. Supóngase que la otra distancia es de 400 metros. Ya no hay problema, ya no hay problema, así de fácil. Pero si la otra distancia es de 150 metros, entonces ahí sí entra el criterio suyo. Si es de 150, supongamos que es de 150 metros, ¿qué pasa? Aquí no puedo poner una tangente grande en esta parte, tengo que poner una tangente más pequeña.
Entonces, de ley, aquí tiene que ser circular. Entonces va a depender, lo que usted dice, sí, pero no necesito no ir haciendo esto, ya necesito ir pensando en qué va a poner. Si yo tengo una tangente de 350 metros al otro lado, de hecho, cualquiera de las dos. Pero si tengo, como le digo, 150, 200 metros, ahí me conviene poner la tangente más chiquita aquí. No circular ahí. Entonces, está muy bien pensado, es el único que pensó diferente, pero sí se tiene que pensar también en los propiciados que nosotros estamos en diseño. Por eso les estoy diciendo esto, porque ahorita ustedes se van a dar cuenta y dicen, claro, en mi trabajo yo no considero esto. Y ahora, ¿por qué el ingeniero me decía solo que tengo que tener 350 metros? Y yo les decía, después les voy a explicar por qué. Aquí está la explicación de por qué. Porque si yo pongo distancias cortas entre PIs, no tengo las tangentes intermedias que me van a poder hacer el diseño. Entonces, cualesquiera de estas opciones, pensá que alguien puede decir, ponga la máscara de Open Web y cualquiera, ponga cualquiera. Lo que me interesa a mí, ¿cuál es? Que una vez que esté diseñado, ya queda con ese diseño y descarto. Diseñé aquí la circular, descarto la espiral. Diseñé aquí la espiral, descarto la circular. Y ya quedan con esos datos. Ya queda diseñado. Entonces, acabo de diseñar que ya no diseño el polígono fundamental. El polígono fundamental ya estaba diseñado. Acabo de diseñar la vía. Entonces, el momento que acabé de diseñar la vía, entonces tengo que hacer el nuevo abscisado vial y empezar nuevamente de cero, el 0 más 0, 0, 20, 40, 60, 80, 100, 0 más 100, 20, 40, 60, 80, 100, 0 más 200, y ahora sí me voy a ir con el abscisado que corresponde, el abscisado correcto de la vía. Y ya no absciso el polígono fundamental, aquí voy abscisando ya la vía, porque ya está diseñada la vía. Recién este momento acabo de diseñar la vía, porque ya está la curva con su ángulo y con el radio de diseño que yo como diseñador estoy dejando, que está cumpliendo normativas, que está bajo un programa, que tiene, ahí sí pueden hacer que en cada una de las curvas un diagrama, un plano, lo que sea, ya está, ahorita sí ya está diseñado. Y está cumpliéndose la tangente intermedia mínima, y está cumpliéndose los radios de curvatura, y está cumpliéndose todo. Y ese es el diseño vial. Ese es el diseño vial que nosotros queremos. Ahora, obviamente con todos los conceptos que hemos manejado, si este ángulo es pequeño, obviamente la curva también va a ser una curva pequeña. Si este ángulo es grande, obviamente va a ser una curva completamente más grande. Y ahí los prejuiciamos de que el alfa tiene que ser menor de 90 grados, de que los radios de curvatura tienen que ser más allá que el mínimo, que la distancia entre pi. O sea, todos esos tips de diseño que tenemos, ya cuando ustedes lo vayan a aplicar, ya saben cómo aplicar. ¿Alguna pregunta? Ahora, esto es lo que nosotros digamos. Por ejemplo, si yo tengo una vía recta, ¿no es cierto?, de 700 metros. Entonces yo sé que vengo a una velocidad de 100 kilómetros, digamos. Entonces ahí lo aconsejable sería obligatoriamente posibilidad poner la primera espiral circular, una espiral. No, es que la velocidad viene ligada al X y al L que usted va a necesitar. No importa qué velocidad entre, porque aquí con los cuadros que nosotros pusimos acá abajo, ya no van a tener ese X y ese L, van a requerir más. ¿Por qué? Porque mire, para 100 kilómetros por hora, usted necesita 70 en el L y necesita 14 en el X. Entonces esto hace que el valor de la tangente intermedia mínima que va a requerir sea mayor. Entonces, con los X y L, con lo que cumpla eso, no importa si es espiral o circular, si las opciones de diseño lo dan, yo lo digo, las opciones de diseño, los cuatro, supongamos que en el caso que me dice su compañero, las 4 opciones serán 2 curvas circulares, 2 curvas de espirales o mixtas. ¿Cuál escogerían? Es espiral. 2 espirales, de hecho 2 espirales. De hecho 2 espirales. Porque mientras, primero la espiral es más segura. Y mientras más velocidad le dé, o un radio de curvatura mucho más grande de la espiral, se hace mucho más seguro. Entonces elijo 2
dos espirales. O sea, de las opciones aquí tiene que estar bastante claro. Si a usted le dice, escoge una hamburguesa o un filet mignon, a usted puede gustarle mucho la hamburguesa, pero es poquito. El filet mignon es grande. ¿Usted qué dice? Capaz que dice hamburguesa. Capaz que dice hamburguesa. Bueno, llévese de los dichos de antes entonces. Caballo grande aunque no ande. Ya. Mientras más grande sea. Cuando no sepa escoger entre una latina o una grande, escoja la grande. Tiene más todo. Más rabo, más senos, más cadera, más todo. Más pierna, más carne, más peso. Tiene todo. ¿Ya? Los chiquitos que son. Por indeciso, para que después no venga por indeciso es que no sabía. Sí. Eso, ahora ojo. Ya. No, eso yo le decía solo físicamente, como cuando usted ve el filet mignon y steak. Pero ya una vez que prueba, quédese con una latina. Nada tiene lo que tiene una latina. Porque pueden ser más grandes, más lo que sea, más carne, más senos, más todo lo que sea. Pero en cambio la latina tiene otra cosa. Y es la forma de ser. Los latinos tenemos eso. No sé si ustedes han visto que en Islandia, por ejemplo, adoran casarse con latinos.